Es un gran gusto, muy agradable estar aquí en la Universidad de San Carlos. Señor decano, le agradezco mucho la gentileza. Señora directora de cooperación, muchas gracias por la gentil invitación a estar aquí departiendo, conversando, y las autoridades también de la institución que nos acompaña. Es un escenario para reflexionar y quiero presentar una reflexión sobre el tema de la complejidad donde estamos metidos. Hoy estamos en una sociedad, en un concepto de la complejidad que de alguna forma es la síntesis de las diversas problemáticas que refieren. Entonces vamos a analizar por qué es la complejidad, de dónde viene, cuáles son sus características y cómo eso nos impacta de alguna forma en este mundo y en este sistema de educación, en este desafío de la formación de los recursos humanos. Indudablemente es particularmente interesante y significativo estar ante un ámbito como son ustedes, que es tal vez la facultad más grande de educación de América Latina, tener esta dimensión de cantidad de estudiantes, tener este rol y una función, y de las cosas más importantes que permite el desarrollo de la educación es construir el futuro. Siempre los temas educativos es cómo construimos futuro, cómo le damos viabilidad al desarrollo de nuestras naciones, y sin lugar a dudas la educación es en esta materia lo fundamental. Vamos a analizar algunos ejes, 6, 7 ejes, de lo que yo considero que es parte de las causas y la aplicación de la complejidad, y que eso nos está marcando no solo los sistemas educativos, la gerencia de las instituciones y la gestión, sino también nuestra propia vida y nuestras trayectorias personales en esta materia. De alguna forma quiero ahí, lo primero marcar es, nosotros estamos en una nueva fase histórica de la sociedad. Desde la década del 20, de la década que un autor, Krondatriev, empezó a analizar la existencia de los ciclos como parte explicativa del desarrollo de la humanidad. Y hoy hemos entendido claramente que la humanidad y las sociedades avanzan en ciclos. Esto hoy ya no es el cuarto ciclo que analizaba Krondatriev en la década del 20, sino que sabemos que los ciclos de la economía y la sociedad son desde 1200. Y hoy sabemos que desde la década del 70 en adelante estamos en un nuevo ciclo caracterizado por la innovación tecnológica, caracterizado por la digitalización, la microelectrónica y la programación informática. El mundo avanza por ciclos y eso nos permite entender no solo cómo ha sido el pasado, sino también cómo será el futuro. Y hoy algunos autores dicen, bueno, que estamos prácticamente a 10 años de terminación de este ciclo y el inicio de un nuevo ciclo caracterizado por la biotecnología, la robótica y un conjunto de nuevos avances de la ciencia. La ciencia es hoy el conocimiento lo que marca la historia, e increíblemente la fuerza y el motor de la historia es el conocimiento, y son las universidades las instituciones centrales en este camino. Esto hace que de alguna forma, a medida que avanza el conocimiento y a medida que avanza la ciencia, a medida que entramos en nuevos ciclos, cambian los mercados de trabajo, cambian las características del conocimiento, cambia la función de la educación. Sin lugar a duda, en algunos de los ciclos, entre 1300, 400 o 500 o los que fuera, no tenía el rol y el significado que hoy tiene el conocimiento y que hoy tienen las tecnologías. Hoy, en este ciclo digital, en este ciclo que transforma las características y las tareas del mercado de trabajo y por lo tanto también los desafíos de las competencias de la formación universitaria, hay unas nuevas dinámicas y esto marca las características del nuevo ciclo. Estamos en un mundo mucho más complejo porque el ciclo digital, el ciclo tecnológico en el cual estamos recorriendo es significativamente con más densidad tecnológica, con más complejidad del trabajo, con mucha más división social y técnica del trabajo, diría Durkheim en sus tiempos históricos. ¿Y cuál es este ciclo? Bueno, este es un ciclo caracterizado por la microelectrónica y la programación informática. Todo está pasando desde la radio, la televisión, las máquinas, la producción en serie. Todo está pasando a una lógica digital. Es un ciclo que expande el conocimiento porque los modelos de desarrollo se basan en la utilización del valor agregado del conocimiento. Es un ciclo que cambia radicalmente lo que es los flujos de comercio internacional, ya no
un esquema tan simple de materias primas sin procesar y productos manufacturados, sino que el comercio mundial es el comercio en función de la densidad tecnológica, en función de los derechos de propiedad intelectual. Este es el marco del ciclo. Cada ciclo tuvo su forma y su desarrollo. El ciclo anterior era la cadena de montaje, la producción idéntica de automóviles, la producción en serie. Hoy es este escenario en el cual estamos viviendo y que hoy ya llega a que prácticamente nadie no deja de tener acceso a Internet, sistemas de comunicación digital, teléfonos celulares, y hace un mundo, sin lugar a duda, en esta materia significativo. Este es el primer elemento que nos plantea una complejidad social. El conocimiento se expande, el conocimiento cambia los mercados de trabajo, el conocimiento crece y los sistemas educativos se vuelven mucho más especializados. En este escenario, de alguna forma, la educación superior se complejiza como un puente. ¿Por qué un puente? Porque la educación es un puente. Es un puente de conocimientos y de mercados de trabajo del futuro. Es un puente que nos asocia una dinámica en la cual estudiamos hoy con conocimientos de hoy para ejercer en un mundo futuro y en un mundo que cada vez tiene más incertidumbre, tiene más volatilidad, tiene más diversidad, y eso nos hace una enorme complejidad. Todos los días aparecen decenas de oportunidades laborales que van a desaparecer. Todos los días vemos campos del conocimiento que van a desaparecer y vivimos en un mundo educativo en el cual los procesos de formación tienen los riesgos y los desafíos, de alguna forma, de presentarse los desarrollos futuros en un mundo que va a cambiar. En la década del 70 yo estudiaba en Venezuela en la Universidad Central y enfrente tenía la carrera de bioanálisis y aparecieron unas máquinas que ellas mismas hacían los análisis de la sangre en un minuto y desapareció las carreras profesionales, desapareció el colegio de bioanalistas, desapareció la función del bioanalista, porque eso lo pasó a ser una máquina. Y aquellos que estudiaban nunca pensaron que el futuro les iba a cambiar. Hoy estamos en un desafío enorme ante la sociedad del conocimiento que plantea claramente este esquema complejo de un escenario de aumento de lo que llamamos el puente educativo. El puente educativo es con los conocimientos de hoy y del pasado. Hacemos una trayectoria y una recorrida, pero ese puente se apoya sobre arenas movedizas. La arena movediza del conocimiento que cambia todos los días en una parte del puente. Y en la otra parte del puente, una arena movediza de lo que son los mercados de trabajo y las oportunidades y los desarrollos laborales. De alguna forma, ese puente, que es el rol educativo, el desarrollar las competencias y las capacidades para pasar de un tiempo a otro tiempo en la vida, ese puente que es intemporal porque pasa a otro tiempo histórico, ese puente que es internacional porque los conocimientos y los ejercicios laborales son cada vez menos nacionales, de alguna forma nos marca claramente el enorme desafío, porque estamos en un puente apoyado en arenas movedizas. Es que lo que aprendemos hoy va a tener vigencia. Es que las tareas que vamos a hacer, que están proyectadas en la pertinencia, el perfil de salida de los estudios, ¿van a tener viabilidad? Bueno, este es el escenario de desafío que nos hace el aumento de las incertidumbres en este mundo cambiante. De alguna forma, el conocimiento y el mercado son las dos caras de la misma moneda. Aparece una tecnología y en ese momento que aparece el conocimiento y la tecnología, también cambian los espacios del mundo laboral. Cuando apareció lo digital, desapareció Kodak, desaparecieron las competencias de las personas que hacían muchos trabajos, que dejaron de ser vigentes, que dejaron de ser útiles, que fueron obsoletas. Y las personas se formaron en esas competencias. Y el sistema educativo pasa a ser ya no solo la formación de las competencias, sino el reciclaje, la actualización, la especialización y la formación adicional. Hay todo un mundo que de alguna forma nos plantea que el escenario de la educación se torna imprescindible y se torna cambiante. En este contexto, de alguna forma, hoy, presente y futuro se asocian a la gran incertidumbre de cómo van a ser los conocimientos y cómo van a ir cambiando los conocimientos. Pero este contexto, de alguna forma, se vincula a otro elemento mayor.
que es la gran complejidad derivada de la masificación de los estudios y de la masificación del egreso. No hay otra estrategia de sobrevivencia para las familias que no sea la educación. Ya no hay la posibilidad, como en el siglo XVI, de mandar un hijo al ejército y otro hijo a la iglesia, o hacer la migración como en el siglo XVII o XVIII, o el pequeño empleo, o el pequeño comercio, o inclusive el espacio del empleo público, y no digamos la emigración internacional ante este mundo que hoy está cerrando las fronteras a la migración. La única estrategia de sobrevivencia de las familias, la única estrategia de mejoramiento de las condiciones de vida es la educación. Y eso está haciendo porque la educación, a más educación, más salario. A más educación, menos desempleo. A más educación, más probabilidad de mejoramiento de las condiciones sociales y del ascenso social. Y esto es lo que hace la masificación de la educación superior. De alguna forma, si ponemos solo los datos de la matrícula de América Latina, estamos pasando a una sociedad de educación de masas. En 30 años pasamos de una cobertura educativa que no superaba 1,7 millones de estudiantes en 1970 a 28 millones de estudiantes de hoy. Pasamos de un sistema en el cual, en la década del 60, era cuando había las luchas estudiantiles y las manifestaciones, apenas había 500,000 de estudiantes. Hoy, 28 millones de estudiantes. El egreso es casi 3,5 millones de profesionales por año en los mercados laborales. Cada vez empieza a haber exceso de profesionales, problemas de inserción, aumento del desempleo, problemas de migración profesional, porque de alguna forma la estrategia única es la estrategia de educación. Y eso hace mucho más complejo los sistemas educativos y las trayectorias laborales. Y de alguna forma nos plantean claramente la enorme complejidad que tenemos. Estudiamos, pero hay caminos. No hay otra opción que estudiar. ¿Pero acaso estudiar es el único camino? ¿Es la única opción? ¿Es la solución que nos va a salvar de la competencia, del aumento de egresados, del aumento de, inclusive, de las caídas de retorno por un exceso de profesionales? Cuando había un solo médico en un pueblo, sin duda que el salario de ese médico era significativo. Cuando hay 100 médicos, 1000 médicos en el pueblo, ¿cómo es la realidad? Bueno, este es el otro elemento que complejiza los sistemas educativos. De alguna forma nos obliga a pasar de una educación de masas también a una educación cada vez más individualizada, con trayectorias y desarrollos particulares. El otro elemento que aumenta la complejidad es si la educación es un puente entre el mercado de trabajo y las trayectorias de la vida, y las oportunidades del desarrollo personal y los conocimientos, es que hay un solo puente o hay 1000 puentes. Hoy cada vez estamos cambiando de un solo modelo de institución, de una sola tipología institucional, de una sola forma de concebir la enseñanza a la pluralidad. De alguna forma pasamos a un escenario marcado por universidades a distancia, universidades presenciales, universidades tecnológicas, universidades virtuales. Empezamos a pasar a la diversidad institucional. Creíamos que el modelo era una sola tipología de institución, una sola forma de abordar los campos del conocimiento y los procesos de enseñanza. Y sin lugar a duda empezamos a ver una enorme diferenciación. Las tipologías ya no es solo la universidad compleja, son las universidades de investigación y de posgrado, esas que marcan los rankings internacionales. Son las universidades también especializadas en agricultura, en cultura, en algunos elementos específicos, en algunos campos disciplinarios. Educaciones en red, universidades en red. Empezamos a concebir que los modelos homogéneos con los cuales proyectamos están prácticamente en un proceso de desaparición. Es la diversidad, y la diversidad es parte de esta complejidad. Y obviamente, si lo vemos en los procesos de enseñanza, bueno, teníamos un modelo exclusivamente presencial y ahora tenemos ya no la presencialidad sin práctica,
la presencialidad con talleres y laboratorios. Tenemos los modelos semipresenciales, con clases concentradas. Tenemos los modelos con apoyo en plataforma. Tenemos los apoyos de sistemas de educación a distancia, con centros. Tenemos claramente la educación virtual. Y ahora aparece hasta una nueva modalidad que son los MOOCs, los cursos masivos abiertos online, que de alguna forma nos plantean una nueva diversidad. Estamos pasando de la unimodalidad, de una sola modalidad para concebir la enseñanza, a una multimodalidad. De alguna forma estamos cambiando no solo de la tipología y de las características de las instituciones, sino que también las pedagogías se nos están volviendo más complejas. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la peor? ¿Cuál se integra para tal competencia? ¿Cuál sería la mejor? Es una gran discusión. De alguna forma, ¿podemos enseñar ética virtual o ética requiere tener un componente práctico? ¿Cómo es esta dinámica en el cuál sería la forma más eficiente para qué tipo de estudiantes, para qué tipo de características que de alguna forma nos plantean las enseñanzas? Pero además ya no tenemos una sola forma de regulación o una sola forma de actores sociales. Hemos pasado de la universidad solo regulada por los actores académicos a la presencia de regulación social, a la presencia de la regulación estatal, a la regulación del mercado que fija parte de los precios, a la regulación internacional que estandariza procesos y dice cómo puede ser un doctorado. Nadie puede decir, yo hago una carrera de ingeniería en 2 semestres porque hay un estándar y un protocolo internacional. Y antes del doctorado está la maestría, no es que la maestría está después. Hay formas y estándares y protocolos que se establecen a nivel internacional. Y sin lugar a dudas, cada vez los colegios profesionales empiezan a ser actores de la regulación. Pasamos de un sistema simple, de un solo actor, a una diversidad, y es esa diversidad la que nos genera esta enorme complejidad. Pero también estamos teniendo cambios en las exigencias de la calidad. Ya no es entren que caben 100, ya no es, sino que no es solo el tema de la cobertura, no es solo el tema de la equidad, sino cada vez más la calidad se vuelve la variable central. Cada vez la actualización de las competencias se vuelve un elemento importante. Y el posgrado irrumpe como nuevo sistema educativo. La educación de grado es la educación de la revolución industrial. La educación de posgrado es la educación de la sociedad digital de hoy. Nadie pensaría que para hacer una carretera se necesita un ingeniero, pero para hacer una planta nuclear, para decir un caso, sin lugar a dudas ya no te sirve con el grado, sino que necesita que la formación tenga posgrados y algunos niveles de doctorado posterior. De alguna forma tenemos una nueva complejidad del conocimiento y tenemos también nuevos desafíos del mercado del trabajo. Hoy no aceptamos a un médico que solo tenga graduación de médico para hacer, supongamos, temas de corazón. No, queremos que sea cardiólogo, que tenga su posgrado. Y eso empezamos a verlo en el camino de todas las profesiones. Yo no quiero un abogado para que me atienda a un tema penal, quiero un penalista, quiero un tributarista, los quiero con posgrado. Y en la medida que el conocimiento se hace más grande, más complejo, más amplio, sin lugar a dudas los campos de especialización son mayores. Y indudablemente en esta materia aparecen nuevas competencias. La competencia investigativa, la competencia de innovación, la competencia ética e integración, la competencia de idioma, la competencia internacionales. Aparecen nuevos escenarios de las competencias necesarias para el ejercicio del mundo del trabajo. Ya no es que con el solo conocimiento podemos ejercer nuestra vida y nuestras trayectorias laborales. Ya casi el 20 a 30% de las tareas que hacemos requieren otras competencias no propiamente disciplinarias. ¿Ingeniero o ingeniero con idiomas? ¿Ingeniero con idiomas o ingeniero con idiomas e informática? ¿Educador o educador para preescolar? ¿Educador para preescolar y que sabe manejar distancia? ¿Educador y al mismo tiempo sabe interculturalidad? Bueno, empezamos a tener otras competencias que nos hacen cada vez más complejos. Y hoy la complejidad de la construcción del currículum es indudablemente significativa. En esta materia también hemos pasado que antes
Simplemente estudiábamos, nos graduábamos y entrábamos al mercado de trabajo. Así terminaba la vida. Todo lo que vivíamos de estudiantes, después se acababa el conocimiento y vivíamos ejerciendo en el mundo laboral. Hoy, de alguna forma, el ciclo es mucho más complejo. Además de la teoría, requiere haber práctica. Ya no solo son enseñanzas teóricas. Necesitamos también el registro en los colegios profesionales. Necesitamos también los licenciamientos, necesitamos los posgrados y al mismo tiempo cada vez más carreras universitarias. El tema es la actualización de las competencias posteriores o la recertificación. ¿Es que acaso con un título generado hace 30 o 40 años podríamos meternos en un quirófano a operar sin riesgo? ¿Es que acaso sin saber todas las nuevas leyes que se han aprobado podríamos ir con confianza a un abogado que no se haya actualizado sus competencias? Bueno, si el conocimiento es de una expansión enorme, la problemática de que los títulos tengan duración indefinida entra en un escenario de enorme complejidad y en el mundo ya cada vez más hay una actualización de competencias. Pero el otro gran desafío que nos plantea este mundo de la complejidad y que es parte del mundo de la revolución digital, de este ciclo de la programación y de la microelectrónica que caracteriza al mundo, es también las nuevas formas de acceder al conocimiento. Al conocimiento ya no accedemos bajo alguien que lo habla. No, apareció el libro ya hace varios siglos. Ninguno sabríamos hoy nada si no habría la radio y la televisión para que tuviéramos información o los diarios. Y hoy es lo mismo con Internet y las redes. El mundo digital está cambiando el conocimiento, pero también está complejizando los sistemas educativos. De alguna forma estamos en una transformación de los procesos de los pizarrones en línea a los soportes de clases con plataformas virtuales, de las aulas frontales catedráticas, de los sistemas de evaluación presenciales a las evaluaciones automatizadas y estandarizadas, de la asistencia obligatoria del aula a tener las clases por plataforma, de las bibliotecas virtuales a las bibliotecas en línea o digitales. Estamos en un cambio, estamos en la aparición de los sistemas de simulación para el aprendizaje. ¿O acaso las personas que tiraron abajo las torres de Nueva York con Bin Laden hicieron práctica en aviones o fue en unos simuladores de Microsoft? Y así cada vez más empezamos a ver de alguna forma un escenario de una transformación. Todos los procesos educativos se están transformando hacia la incorporación de los simuladores, de las aulas virtuales, de los recursos plataforma, de los campus virtuales, de los exámenes estandarizados, de las redes de aprendizaje. Estamos en un cambio, así como también en la década del 90 estuvimos en un cambio de que la radio ya no es de tubos, sino que es la radio, está hecha en base a producción digital, de que las cámaras fotográficas ya no existen, las de acetatos y nitratos, y así sucesivamente en esta enorme revolución. Llegará tarde, sin lugar a dudas, pero está llegando cada vez más un escenario de un cambio que hace la complejización de las metodologías. ¿Cuál es la mejor metodología para una cosa? ¿Presencial, a distancia, virtual, con simuladores? ¿Es realmente que se aprende más o menos en una o en otra? Me tocó un estudiante del doctorado que hizo 400 estudiantes, les enseñó estadística con los sistemas de tiza, lengua y pizarrón. Y a otros 400 estudiantes les enseñó estadística con software. Y después puso un examen para los 800. Y efectivamente, el resultado de las pruebas eran mejores para aquellos que habían aprendido con sistemas estadísticos, la TED-Student y toda la fórmula de estadística. De alguna forma estamos en un cambio. Desde el año 2008 en Brasil hay un examen nacional del aprendizaje para todos los estudiantes. 400.000 estudiantes por año que dan exámenes. Y empiezan a haber mejores niveles de resultados de aquellos que tienen componentes de educación a distancia o virtual o simuladores. Es lo mismo que hace 300 años
si alguien aprendiera sin libro o si alguien aprendiera con libros. Y este es el escenario que nos está marcando. Pero para continuar también los procesos de complejidad, veamos los nuevos paradigmas intelectuales. ¿Es que tenemos las mismas concepciones e ideas que en el pasado? ¿O es que hay un conjunto muy grande de nuevos paradigmas intelectuales que están marcando? Bueno, lo interdisciplinario. Sabemos que la disciplinaridad ya no es el único campo del desarrollo del conocimiento. McLuhan nos planteó el tema de la aldea global y aquí todo el mundo sabe el tema de que en Yunnan ya hay 1000 muertos y que hay un coronavirus dando el mundo y no tardamos ni un día en enterarnos. De alguna forma tenemos las teorías del capital humano, de que el capital humano y la educación nos da claramente más salario y más competencia. Tenemos Morin, que nos enseñó y nos mostró el carácter sistémico de los saberes, la visión del sistema y no el conocimiento parcelado. Kuhn, ya no hay verdades, hay paradigmas. Claramente hoy repetimos que efectivamente Newton desapareció porque apareció Einstein y algún día las teorías de Einstein quedarán obsoletas y hay un enfoque paradigmático. Tenemos el escenario de las teorías de Schumpeter, de la creación destructiva. Cada conocimiento que se crea va volviendo obsoleto los anteriores. Sabemos cada vez más que las disciplinas tienen ciclos de desarrollo y que algún día van a ir desapareciendo. Y hay claramente disciplinas que van desapareciendo día a día. Tenemos claramente las teorías que nos muestran que la sociedad, aún no sabiendo el futuro, funciona en ciclos y en ciclos tecnológicos. Tenemos claramente que el interaccionismo es la forma de la enseñanza y no la repetición memorística. Sabemos claramente que el conocimiento lo autoconstruimos cada vez de nosotros con Piaget. Que la educación práctica no es una deformación, sino que no existe conocimiento si no lo hacemos cada vez más práctico y la teoría deja de tener cada vez más vigencia. Y claro, la teoría también se vuelve obsoleta y dura poco tiempo porque las teorías solo tienen una duración limitada. Sabemos que el multiculturalismo es una forma de enseñar y no el monoculturalismo y sabemos sin lugar a duda que vivimos en una sociedad en red, que este es el tiempo de las redes digitales, pero que la sociedad siempre se comunicó y accedió al conocimiento en red. Y hoy, en esas redes, el conectivismo nos marca el escenario de los procesos de aprendizaje y quien no tiene una red es hoy alguien que está fuera del mundo. Y sin lugar a duda que vivimos en una sociedad de acceso y todos estamos muchas veces en un computador trabajando en redes y específicamente este es parte de un escenario. Más aún en lo educativo, si nuestros marcos teóricos de la educación se basaban fundamentalmente en la psicología y en la sociología, hoy la neurociencia se transforma en el campo fundamental de por qué enseñar se asocia a cómo aprende y cómo funciona el cerebro humano. Y sin lugar a dudas también la economía de la educación es un escenario epistemológico fundamental para el desarrollo de la educación. En este escenario de la complejidad es que irrumpen muchas teorías sobre cómo es el rol de la educación superior, el rol de la universidad. Pueden ser teorías del capital humano, que es la demanda asociada a salarios. La teoría de la educación como de la modernización social. ¿Correcto? Hay un aumento de la división del trabajo que produce la educación. La teoría del consumo, la pirámide de Maslow y de alguna forma el espacio de autorrealización para la enseñanza, para el aprendizaje. La teoría de la difusión ideológica, del weberismo, cómo hay una lógica de control social en esa materia, también es parte de la enseñanza. Y sin lugar a duda aparece la teoría de los sistemas. La educación es un sistema que cada vez aumenta su complejidad. Es un sistema que integra cada vez más actores, cada vez más procesos. Y hoy la gestión de la complejidad, el reconocimiento de la complejidad es el reconocimiento de la lógica del sistema. Hay un sistema de enseñanza, hay un sistema de posgrado, hay un sistema de evaluación, hay un sistema de práctica profesional, hay un sistema de clasificación, hay sistemas que integran y en el caso de ustedes, que es una universidad ya sistema. Si algo podría caracterizar a la Universidad de San Carlos, por su carácter monopolio, por su escala, por su tamaño, por su sede, por sus regiones,
Me ve que enteré que ahora la facultad tiene 94 sedes de enseñanza. Bueno, eso es un sistema. De alguna forma, esto genera otra enorme complejidad, que es la complejidad de la gestión en un sistema. De alguna forma, hoy, todas las sociedades es un conjunto de sistemas. Un conjunto de sistemas articulados en tensión, en conflicto, entre grupos de poder, en diferencias, en matices, y la capacidad de poder integrar y de funcionar es asociado a esto que se llamaba el campo de la educación, llamaban los estructuralistas franceses. De alguna forma, este es el rol de la universidad y la sociedad. ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos reflexionado? Bueno, estamos en la complejidad. La complejidad donde la quieran poner. La complejidad es lo que caracteriza nuestro tiempo presente y sobre todo al tiempo del conocimiento, por su forma, por su dinámica de creación y de expansión, por el uso del conocimiento, por el valor del conocimiento que cada vez más tiene. Y en este escenario, de alguna forma, las universidades que se constituyen como organizaciones marcadas por su propia historia, marcadas por su propia dinámica, de alguna forma los problemas que se plantean es cómo actualizarse, cómo desarrollarse, cómo transformarse en el mundo de la complejidad. Y eso es el desafío de todos nosotros. Cómo en el nuevo mundo de la complejidad vivimos. Cómo vivimos en un escenario donde la familia de hoy no es la familia del pasado. Que las formas del ingreso a los mercados de trabajo del futuro no son los del pasado. Que las formas de acceder al conocimiento de hoy ya no son las formas de acceder del pasado. Que las redes sociales y las dinámicas personales de antes no son las del pasado. El gran desafío es cómo como personas y sobre todo como instituciones educativas convivimos con este enorme cambio. En los machismos que muchas veces tenemos, porque no reconocemos la presencia dominante que deben tener la libertad y la oportunidad de la mujer. En el reconocimiento de las minorías, bien sea de personas con discapacidad o de culturas ancestrales. En el reconocimiento de que las fronteras nacionales son un escenario, pero que el mundo es global. Es cómo este escenario de la complejidad, de alguna forma lo transformamos en política pública, en trayectorias personales, y sin lugar a duda en desarrollo de la gestión institucional. Que en la gestión de las universidades es más complejo, porque además hay una complejidad interna. No solo es la complejidad externa, sino que tenemos nuevas demandas sociales, nuevos roles sociales, nuevas funciones. Podríamos sintetizar esta complejidad en tres marcos. Uno es el cambio del conocimiento. La expansión del conocimiento no tiene parangones ante la historia. No tiene parangones el tema de que estemos estudiando y sepamos firmemente que muchas de las cosas que estamos aprendiendo van a ser obsoletas. Que muchas de las cosas que hoy nos estamos preparando es para ejercer en campos laborales y de tareas que van a ser modificadas. Este escenario es realmente el gran motor de la historia que se nos pone a nosotros y a las universidades. Lo segundo asociado al conocimiento es el cambio de los mercados de trabajo. O sea, pensemos que hoy en algunos lugares en África están tratando de ver cómo hacer para que la alfabetización sea hecha por máquinas. He estado en algunas clases en las cuales hay un asistente al profesor que es un muñequito así que le responde las preguntas. Pensemos que hay cada vez más bots, que son sistemas de respuestas automáticos en las páginas web de algunas universidades, siglo XXI, por ejemplo, que de alguna forma responde las dudas y cuando el sistema del robot no puede responder, se lo manda un profesor. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el mundo que se nos está viniendo en esta materia? Bueno, estos son los desafíos de los mercados de trabajo, los desafíos de los procesos de automatización, los desafíos de campos profesionales que desaparecen y aparecen otros. ¿O acaso muchos que ya somos de edad pasada, yo entré a una imprenta
con tipos de plomo y que había una persona que hacía la tipografía y trabajaba en plomo. Iba con mi padre y mi padre leía con la mano las planchas de plomo que estaban invertidas. Bueno, eso no existe. Bueno, y algún tiempo había diseñadores que hacían a mano y hoy lo hacen en web. O sea, ¿qué no estamos viendo esta dinámica que se está transformando y que aparece en actualidades? Bueno, el cambio también en la forma de acceder al conocimiento. O sea, este modelo presencial y catedrático, este modelo que ya fue criticado por Humboldt en el siglo XVII, que decía que el aprendizaje tenía que ser más basado sobre el libro. Bueno, hoy es el conectivismo y el aprendizaje en el marco de redes y otras formas. Pues en todo caso, cualquiera que sea, pero ya no es lo mismo que fue en el escenario del pasado. De alguna forma, esto nos marca complejidad organizativa. ¿Cómo organizar la complejidad? ¿Cómo gestionar la complejidad? ¿Correcto? ¿Cuáles son las formas de gobernanza que cada vez son más complejas y en qué medida se están transformando? La complejidad de los conocimientos, ya sabemos que no son disciplinarios, sino interdisciplinarios. Más aún, algunos dicen que el conocimiento debe ser organizado el currículo como nudos de problemas y que efectivamente ya no son disciplinarios. Y, indudablemente, la complejidad social. No son, podríamos decir, unos pocos estudiantes, solo hombres de las ciudades, como eran hace 20, 30 años. Y hoy hay una presencia de diversas edades, de diversas etnias, de diversos géneros, de diversas trayectorias personales, y hay un escenario donde la educación cada vez va a ser más igual y similar a las sociedades. Si sacamos una foto de esta aula hace 20 años, era distinta. La sacamos hoy y tiene otra variedad. Y la sacaremos dentro de 20 años y tiene otra diversidad y otros escenarios. De alguna forma es la complejidad y la diversidad. Ya para ir avanzando en el cierre, podríamos de alguna forma plantear que la complejidad también lo interno y lo externo. ¿Correcto? La complejidad es al interior de las instituciones. Cuanto más diversidad de personas, hay diversidad de intereses, hay conflictos. El conflicto es parte de la sociedad democrática. La complejidad es la diversidad de intereses que se mezclan en este mundo social. Y la complejidad es un entramado, ¿correcto? Un entramado de actores, un entramado de conflictos, un entramado de grupos de poder, un entramado de tradiciones históricas muy difíciles de cambiar y que de alguna forma es parte de un escenario de la dificultad que a todos nos atraviesa, que es cómo pasamos de haber sido educados en el pasado, con tradiciones en el pasado, con culturas del pasado, con formas del pasado, con cabezas del pasado, simples, a cada vez más complejas, cada vez más preocupantes en términos de nuestra seguridad. Y ahí hay siempre dos dimensiones. Nos encerramos, la autarquía, la autonomía, la apoiesis, o nos abrimos. Ese es parte de alguna forma, la dinámica que va mezclando, que es cómo responder a esta enorme complejidad. La complejidad no nace en las ciencias sociales, nace en la biología, nace en la naturaleza. La complejidad existía antes que nosotros viniéramos a pensarla. Ahora tenemos conocimientos para entender que la causa por la cual que existe la Amazonía en América es porque las sales que se evaporan del Sahara, cuando la tierra da vuelta, van cayendo específicamente en la Amazonía. Hoy tenemos instrumentos cognitivos, campos disciplinarios, metodologías, instrumentos para entender el mundo de la complejidad. Antes no las teníamos. La complejidad existió siempre, en la biología, en la naturaleza, en las ciencias. Hoy nos estamos dando cada vez más cuenta la complejidad de las sociedades, la complejidad de los sistemas educativos, la complejidad del mundo del trabajo y del mundo educativo. Porque en la medida que dejan de ser sistemas de élites, sistemas cerrados y que cada vez participan más actores, vamos viendo este escenario de la complejidad. Y, sin lugar a duda, en lo epistemológico es el conocimiento. El conocimiento es la llave y la madre de las batallas
podría decirse, jugando con Hussein e Irak. El conocimiento es lo que da poder a las universidades. El conocimiento es lo que da poder también a los profesionales y los estudiantes. Y el conocimiento es la llave que va a mover el escenario de la sociedad. Sociedades sin conocimiento no tienen desarrollo. Sistemas educativos que no producen con calidad tendrán bajos niveles de oportunidades para las personas. Y ese es el gran desafío, cómo expandir los sistemas universitarios. Y ahí hay dos tendencias en esta materia, repito. La tendencia a la articulación de los sistemas, la tendencia al encerramiento. De alguna forma el conocimiento es claro, que de alguna forma nos pone en otros desafíos que es la articulación. ¿Qué queremos decir? Bueno, que estamos pasando de instituciones de élite, de reducidas ofertas de carrera, de pocas unidades, a multiinstituciones, multimodalidades, multicurrículos. Esta es la multiversidad. ¿Cuántos campos disciplinarios y profesiones hay en el mundo? 400.000 o más. ¿Van a haber más o menos en el futuro? El conocimiento es como el universo. Se expande, se complejiza. Y eso requiere que no todos son modelos iguales, sino cada vez son más diferenciados. Y de alguna forma tenemos que pensar en la multiversidad, la universidad diversa, la universidad compleja, la universidad integrada. Porque de alguna forma, ya cerrando, el desafío son las tendencias. Pasamos de un mundo de educación de élites a educación de masas. Veámoslo aquí, pasamos de un mundo de educación de élites a educación de masas. De un mundo de autonomía a un mundo de regulaciones, de un mundo homogéneo a un mundo diferenciado, de un mundo gratuito a un mundo cada vez más lamentablemente mercantilizado, de un mundo nacional a un mundo internacional, de un mundo presencial a un mundo virtual. De alguna forma, este es el marco de las macro tendencias que está marcando esta complejidad. Masificación, diferenciación, regulaciones, mercado y problemas económicos, lo internacional y lo virtual. Y en este camino, de alguna forma, la diversidad es cómo la administramos la diversidad, cómo reconocemos la diversidad, cómo reconocemos la necesidad de estándares a pesar de la diversidad, cómo buscamos una educación individualizada para que de alguna forma sea el límite de la diferenciación. Todos somos distintos, aprendemos distinto. Cómo empezamos también a un escenario donde todo no se puede hacer y sistemas de terciarización, la internacionalización como espacio de cooperación y la automatización, que es hacia donde va parte de la virtualización. Y este es, ya final, la reforma que yo visualizo en un futuro. Es hoy la que estamos metidos, la reforma de la diversidad, la reforma de multimodalidades, de multicurrículos, de multipedagogía, de multipertinencia, de multitipologías universitarias, de universidad en red, de aprender cada uno diferenciadamente, de construir sus propias trayectorias individuales y de alguna forma también de tener sistemas de aseguramiento de la calidad diferenciada. ¿Cuál es la respuesta a la complejidad? ¿Limitarla o ampliarla? ¿Cuál es la respuesta a la necesidad de la diversificación y la diferenciación? Que todas las personas salgan con el mismo título exacto o que tengan suplementarios y especialización diferenciada. ¿Cuál es la forma de la gestión de la diversidad? ¿Un solo modelo de gestión o la múltiple posibilidad de modelo de gestión? ¿Una sola modalidad o la persona que efectivamente requiere una educación virtual o una educación dual o una educación en el centro de trabajo? ¿O tiene que ser, usted va a aprender solamente con esto que le estamos dando en los horarios que nosotros le damos y en los currículos que nosotros le damos? De alguna manera, este creo que es el desafío. Sin lugar a dudas, el mundo es la complejidad. El mundo es el desafío de la complejidad por donde lo quieramos ver. Si algo caracteriza a todo lo que quieramos ver alrededor nuestro es la complejidad. El temor a la complejidad, el temor a la incertidumbre es el escenario que nos marca. ¿Cuáles son las formas del desarrollo curricular y educativo? Reconociendo la complejidad. ¿Simplificarlo o expandirlo?
reconocer esta diversidad y buscar formas para desarrollar aprendizajes individuales, trayectorias individuales, currículum diferenciado, o para en el mundo que me quiero bajar y buscar a la complejidad. ¿La complejidad va a ser más o va a ser menos en un futuro? ¿Va a haber más complejidad y por lo tanto las instituciones más en conflicto por el escenario no reconocer la diversidad? Hoy, de alguna forma, es parte de estos desafíos cómo modificar las estructuras curriculares, los aprendizajes, los caminos, las trayectorias, en un escenario de educación continua, donde de alguna forma cada vez hay más formas. Son formas que yo veo como parte de lo que me pidieron reflexionar sobre la complejidad. Probablemente hay veces la complejidad nos llega aunque no queramos, pero la complejidad ya está en la puerta. Y la complejidad es cada vez mayor, y la complejidad será en un sistema del futuro. Hace 30 años todos nos vestíamos iguales. Hoy, muy difícil encontrar que dos personas se vistan igual. Hace 30 años, más o menos opinábamos lo mismo. Había una religión casi única, un sistema de gobierno, una forma de los campos profesionales. Hoy, irrumpen las religiones, irrumpen las diversidades, irrumpen las ideologías. Antes había solo pocas verdades. Hoy cada uno tenemos nuestra verdad, nuestra biblioteca y tenemos nuestras propias paradigmas. Eso va a ser cada vez más a futuro. Y de alguna forma el gran desafío es convivir las instituciones en la vida social con esta tendencia estructural humana de la diversidad, porque cada uno de nosotros somos complejos. No somos un hormiguero donde todas las hormigas sean iguales. Todos somos hormigas, pero todas somos hormigas distintas. Amigos, muchas gracias por su atención.